Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de grabarles un video hoy porque hoy es un día muy especial para nuestro país y les quiero explicar un poquito de una manera muy sencilla qué fue lo importante que pasó justo el 20 de noviembre como hoy, pero de hace muchos años, el 20 de noviembre de 1910. Chicos, pues para empezar esta historia les voy a presentar a personajes muy importantes. Miren, él es don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz, este señor que ven aquí, fue nuestro presidente durante muchos años. Más de 31 años estuvo de presidente. Eso era mucho tiempo y este dato es muy importante porque es el origen de la Revolución Mexicana. Es decir, Porfirio Díaz fue presidente. No todo fue malo. Tenemos que reconocer que Porfirio Díaz hizo cosas muy buenas. Por ejemplo, en aquel tiempo, de esta época en la que les estoy hablando, por ejemplo, no había medios de transporte y él trajo a México uno de los medios de transporte más importantes en esa época, que fue el ferrocarril. Antes no había carros, entonces ¿cómo se transportaban las personas de un lugar a otro? ¿O cómo transportaban productos, comida, cosas de un lugar a otro? Pues a través de carretas, a través de animales, utilizaban ese tipo de transportes, los animales y las carretas, para ir de un lado a otro. Pero imagínense todo el tiempo que tenían que invertir para ir de un lado al otro. Entonces, Porfirio Díaz trajo a México el ferrocarril. Eso fue algo muy bueno que hizo Porfirio Díaz. Pero también tuvo cosas muy malas. Como duró tanto tiempo en el país, en el poder, siendo presidente de la República, se hizo un hombre ambicioso. ¿Qué quiere decir ambicioso? Es una persona que solamente piensa en su beneficio y en ayudarse a él y a los más cercanos. Entonces toda la gente que estaba rodeada a él estaba muy bien, tenía dinero, tenía muchos servicios, tenía acceso a muchas cosas, pero todo el resto del pueblo estaba viviendo de una manera muy pobre. No tenían para comer, no tenían para vestir, estaban en algo que se llamaba miseria. Entonces, eso fue algo muy malo que hizo don Porfirio Díaz. Entonces, para esto, cada que había elecciones, porque en ese tiempo ya se usaban las elecciones, es decir, que las personas podían elegir a un nuevo presidente, pero Porfirio Díaz parece que hacía trampa en las elecciones para quedar nuevamente de presidente, hasta que un día llegó otro personaje muy importante, que es este señor, que se llama Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue un hombre que dijo, no, lo que está haciendo don Porfirio Díaz no está bien. Y él tuvo una frase muy importante que decía, y es sufragio efectivo, no reelección. Eso quiere decir que el voto de las personas tiene que contar y que no puede haber reelección, que no puedes estar reeligiéndote como presidente, que don Porfirio Díaz ya no debería de ser nuestro presidente. Y él se quiso postular como presidente. Pero cuando Porfirio Díaz venía en las elecciones y él se vio amenazado, entonces Porfirio Díaz dijo, no, y lo metió a la cárcel. Lo acusó de delitos y lo metió a la cárcel en San Luis Potosí. Sin embargo, en San Luis Potosí, Francisco I. Madero elaboró mientras estaba preso un plan que se llamó el Plan de San Luis, precisamente porque lo hizo en San Luis Potosí, en el que convocaba a la gente a rebelarse, a hacer una revolución en contra de don Porfirio Díaz. ¿Para qué? Para que dejara la presidencia y otra persona, en este caso él se iba a postular, pudiera ser un buen gobernante, ¿sale? Y darle al pueblo de México un trato justo. Entonces, logró salir de la cárcel y convocó a la revolución. Para esto tuvo muchos aliados. Aliados quiere decir muchas personas, amigos, que se unieron a él para llegar a un mismo fin, es decir, en este caso, para sacar a Porfirio Díaz del poder. Dos personajes muy importantes en nuestra historia son estos dos caudillos. Él es Emiliano Zapata y Francisco Villa. Emiliano Zapata, estas dos
personajes eran muy importantes porque Francisco Madero no podía estar por todo el país diciéndole a la gente vénganse y organizándolas. Entonces ellos dos se dividieron. Por ejemplo, Emiliano Zapata, que es él, se fue al sur del país y Villa estaba generalmente en el norte del país. Entonces fueron dos caudillos que lucharon con Madero para derrocar a don Porfirio Díaz. Y la gente los quería muchísimo. Y ellos dos, con la ayuda de todo el pueblo de México, pudieron hacer que Francisco y Madero pudiera tomar el poder y poder derrocar quiere decir quitar del poder, a don Porfirio Díaz. Y entonces México comenzó un proceso de libertad política también, en el que, como hasta ahora, quedó estipulado en las leyes que un presidente no puede durar tanto tiempo en el poder. ¿Saben ustedes cuál es el tiempo que tiene que durar un presidente en el poder? Bueno, pues eso se lo voy a dejar de tarea. Sus papitos sí saben, entonces pregúntenles, papitos, nuestro actual presidente, ¿cuánto tiempo puede durar solamente en el poder? ¿Cuántos años? Y después de eso debe de haber votaciones para que otra persona nos gobierne. Entonces, le debemos ese triunfo a estos personajes que apoyaron a nuestro presidente, que fue después de Porfirio Díaz, Francisco y Madero. Ese es el origen de la revolución, ¿sale? Chicos, fíjense bien, la gente no se vestía antes como nos vestimos ahora. Ahorita hace mucho frío, ¿verdad? Por eso traemos chamarra y todo, aunque estamos en casa. Por ejemplo, quiero que vean que en la revolución participaron hombres y mujeres, ¿sale? Por ejemplo, miren, aquí en mi computadora les enseño cómo se vestían anteriormente las personas. Miren, estos eran caudillos que traían aquí sus cintas con balas, carrilleras se les llamaba. Las mujeres vestían de falda, pero también cargaban sus armas atrás, sus rebozos, sus rifles, sus botas, sus sombreros, sus rebozos. Miren, acá atrás, sus harapes. Vemos cómo se veía la gente del pueblo y hasta acá atrás vemos, por ejemplo, a un niño con un trajecito. Él era un niño de los que eran las dos clases sociales que había, el pueblo que estaba lastimado, que estaba pobre, y la clase social que estaba pegada a Porfirio Díaz, que tenía otra posibilidad de vivir. Y estas personas que lucharon para que estas dos desigualdades ya no existieran, ¿sale? Y por eso el día de hoy en su pausa activa les puse una canción que se llama Adelita. Esa es una canción típica de la revolución. Dicen que la Adelita era una mujer, se llamaba Adela, y se la hizo precisamente esa canción un caudillo de la revolución, y era una mujer muy guapa, muy hermosa, que luchó, y muy valiente, porque luchaba con ellos en la Revolución Mexicana. Entonces quiero que la escuchen porque esa es una canción típica de esta época. Espero que les haya gustado y que hayan entendido y que desde chiquitos empiecen a apasionarse y a gustarle mucho la historia de nuestro país, porque solamente identificándonos con nuestro país es como vamos a poder ser buenos mexicanos. Los quiero mucho, chicos.